Número 2, pensar en cosas pendientes para la semana. Número 3, rayar el boletín dominical. Número 4, leer la Biblia por su cuenta. El predicador está enseñando y él está leyendo la Biblia por otro lado. Número 5, charlar con el del lado. Número 6, regañar a los hijos que no pueden controlar. Número 7, emprender un largo viaje al baño. Como no hay afán, están predicando, pues puede ser largo el viaje al baño. Número 8, pararse a tomar café o agua. Número 9, criticar cómo vienen vestidos los demás. Y número 10, dormir. Sí. Aquí hay un problema con el pastor, tengo yo un problema con el pastor Campbell. Como esto fue hace muchos años, le faltó el tema de que ahora hay que incluirle el tema de los celulares, ¿no? Yo le invito a que escuche el mensaje y conozca hoy más a Dios y recordemos las palabras de este pastor. Ya vamos al versículo que tiene usted ahí en sus manos. Y la primera pregunta que tengo yo para hacerle es: ¿alguna vez ha llorado de alegría usted? ¿Alguna vez usted ha llorado de alegría? Es una respuesta emocional realmente compleja, ¿no? Expresar una emoción de felicidad a través del llanto. ¿Cuándo sucede? Cuando la emoción sobrepasa los límites verbales. No somos capaces de expresarlo con palabras y de pronto pueden llegar lágrimas de felicidad. Esto puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir que lloremos de felicidad? Por la llegada tal vez de un familiar inesperado, por el nacimiento de un hijo, por el logro de una meta importante, por recibir una noticia profundamente esperada, ¿sí? Pero así como podemos llorar de alegría, también se ha dicho que el ser humano es fácil pasar de la risa al llanto, ¿sí? Y la Biblia nos habla mucho de la alegría y la tristeza, de la felicidad y el dolor. Hoy en día se habla no de felicidad, sino de pasarla sabroso. Y no se habla de tristeza, sino que andamos graves, ¿no? Dice la gente, ando como grave. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 15, juntos a la voz de 3. Vamos a leerlo fuertemente. 1, 2 y 3. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Está en un listado de deberes cristianos que todos debemos cumplir. Y el gozo y el dolor, que son realmente son emociones humanas que experimentamos todos. Yo pudiera preguntarles cuándo fue la última vez que se alegró con alguna alegría, con alguna felicidad de un hermano, de un familiar. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le dio felicidad porque el otro estaba feliz? ¿O cuándo fue la última vez que consoló a un hermano en la fe? Se dice que la alegría y la tristeza, poder acompañar a un hermano en estas dos emociones, puede ser una extensión de lo que es el versículo ese que dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es una buena manera de amar al prójimo, compartiendo las alegrías y tristezas de los demás. Recordémonos algo importante, que Jesús lloró, lo que pudo ser el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Jesús, cuando lloró por la muerte de un discípulo, dice que fue que tuvo compasión por lo que estaba ocurriendo. Pero Jesús también tuvo alegría. Jesús también tuvo felicidad. ¿Dónde lo dice? En Lucas 10, 21 dice: en aquella misma hora, dice la Biblia, Jesús se regocijó. Tuvo gozo en grande en el espíritu y dijo, mire lo que hizo cuando tuvo alegría Jesús. Dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo? Alabó a Dios. Ahí tenemos a Jesús teniendo tristeza, pero a la vez teniendo felicidad. Y aquí es algo importante, hermano, y quiero que hoy se lleve
este mensaje para su casa. En cuanto a la felicidad, a la verdadera felicidad, hay 3 aspectos bíblicos por los cuales nosotros deberíamos realmente sentir felicidad. ¿Por qué la Biblia dice que yo debo ser feliz? Hace algún tiempo estuve en España y estando allá oí la historia de un señor llamado Eduardo Trujillo. Eduardo Trujillo era alguien que jugaba la lotería día tras día, mes tras mes, año tras año, el mismo número, ¿sí? Y él jugaba, y cuando se hacía el sorteo con cada sonido de la rueda, el canto de las cifras, él lo que hacía era besar su billete de lotería y soñaba con la felicidad de ser rico, el señor Trujillo. Por fin llegó el momento del Gordo de Madrid, el gran premio millonario en Europa, y dicho y hecho, se lo gana el señor Eduardo Trujillo. Muchos millones se embolsilló este señor con la lotería, pero apenas se gana el premio, se le empezó a acercar muchos amigos, sus familiares, y empezó a vivir una serie de circunstancias. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No tuvo bien el dinero en su mano cuando los parientes se le echaron encima. La esposa se volvió loca gastando. Los asaltantes lo persiguieron. Los corredores de seguro los asediaron. Los vendedores de casa, los inversionistas bancarios y las compañías financieras lo hicieron blanco de sus propuestas. Y en vez de ganar, el pobre hombre perdió toda su felicidad a causa de tener mucho dinero. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué hizo entonces el señor Eduardo Trujillo? Y quedó registrado ante los medios de comunicación. A los 2 meses le devolvió casi todo el dinero que había ganado a los de la lotería. Y dijo lo siguiente: úsenlo en obras de beneficencia. Y quiero dejarles esta frase final del señor Trujillo: esa fortuna me ha traído más miseria que felicidad. Nunca había ocurrido eso, que alguien que ganara una lotería devolviera todo lo que se había ganado. Y es que lo cierto es que el dinero no hace la felicidad, el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque para algunos piensan que la felicidad son las posesiones que tiene o estar contento con riquezas que tenga, y no es así. La Biblia dice muy claritico que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Por eso necesitamos ver realmente el auténtico gozo. ¿En qué cosas deberíamos estar felices? Porque las riquezas no aplacan el dolor realmente. Un pastor llamado Thomas Watson decía: los bienes de este mundo no conseguirán eliminar el espíritu atormentado del hombre más de lo que un pedazo de papel podría detener una bala. Qué interesante, ¿no? Hay gente que quiere vivir en la tierra para ser feliz, ¿sí? Y es una consigna humana hoy en día de que busquemos la felicidad. Pero el mandato bíblico es otro. El mandato bíblico es yo ser feliz porque el otro es feliz. Eso es lo que dice Romanos 12:15, ¿sí? Porque vivir para uno ser feliz es ser egoísta realmente. Pero ¿sabía usted que tenemos una dificultad demasiado grande con ser felices porque otro es feliz? Se nos dificulta más eso que llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque se nos dificulta que al otro le vaya bien por causa de los celos, por causa de la envidia, por causa de las competencias, ¿sí?, que pueden interponerse en las relaciones. Pero la Biblia sigue diciendo: gozaos con los que se gozan. El conocido predicador y pastor Moody decía: sentir gozo por el éxito de otros es señal de verdadera madurez espiritual. Otro pastor de apellido Spurgeon decía: la felicidad no consiste en ser libres de problemas,
sino en hallar gozo en medio de ellos. Hallar gozo en medio de ellos, porque la felicidad no debería depender para el cristiano en ningún momento de las circunstancias que estamos viviendo. Deberíamos encontrar gozo en nuestro Señor. El mundo dice lo siguiente, hermano, escuche esto, el mundo dice: feliz es el que siempre gana, aquel que obtiene lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Felices son los ricos, felices son los nobles, felices son los famosos, felices son los populares. Pero la Biblia, ¿qué dice de la felicidad? En las bienaventuranzas, ¿sí?, que es una palabra que habla de felicidad, dice que felices son ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que son perseguidos, los que son ultrajados. Mire cómo la Biblia tiene un estándar bastante alto y diferente a lo que la humanidad ofrece por felicidad. Las bienaventuranzas nos dicen que debemos conocer la auténtica bendición, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el verdadero contentamiento, el genuino deleite. Y hoy quiero que usted se lleve en su mente 3 aspectos importantes de la felicidad. El primero, gocémonos en la salvación. O bien porque yo tengo la salvación, o bien porque los pecadores están llegando al arrepentimiento y están siendo salvos. Eso sí debería ser un motivo de auténtica felicidad. En la época de Jesús, hermanos, yo investigué qué los hacía feliz a los diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, a los fariseos buscaban la felicidad, era en la tradición. Si cumplían la tradición eran felices. Los saduceos eran felices ocupando altos cargos en el Sanedrín, altos cargos públicos. Los esenios conseguían la felicidad apartándose en el desierto de las personas. Como ermitaños les gustaba vivir aparte, solos. Los celotes encontraban la felicidad en la justicia social y la revolución política. Pero los discípulos de Jesús, ¿en qué encontraban la felicidad? Una vez dice la Biblia que ellos se colocaron felices porque los demonios se les sujetaban y llegaron donde el maestro a decirle eso: maestro, estamos contentos, estamos regocijados porque los demonios se nos sujetan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús al respecto? Jesús afirmó y dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿sí? O sea que la mayor causa de gozo no está en las victorias momentáneas que tenemos en la vida, en la tierra, sino en que estamos enlistados con una ciudadanía celestial. Y reglones más adelante, Jesús vuelve y le dice a los discípulos lo siguiente: os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí Jesús sí nos está dando la medida de la felicidad. Y la pregunta es: ¿por qué debemos gozarnos en la salvación? El mismo Jesús nos lo enseñó en el sermón de las bienaventuranzas. Dijo: gozaos y alegraos, gócense, alégrense, sean felices. ¿Por qué? Porque vuestro galardón, ¿cómo es? Grande en los cielos, ¿sí? En muchas ocasiones hemos tratado de hablarles a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, para que ellos se gocen en la salvación que nosotros tenemos, ¿cierto? Y muchas veces nos puede causar tristeza ver que no llegan a los pies de Cristo, ¿cierto? Que un hijo suyo todavía no se haya convertido es muy doloroso. Pero hay un salmo que se ha usado para el tema de las misiones y que nos puede traer consuelo en ese sentido. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus manojos.
seguramente en algún momento conservamos la esperanza de que Dios verá nuestra labor de sembrar la palabra de Dios y que en algún momento estaremos con regocijo porque vendrán a los pies de Cristo y en ese momento podremos decir, estaremos gozosos, ¿cierto? Estaremos felices cuando una persona se convierte a Cristo. Estaremos felices también cuando una persona se bautiza, ¿cierto, hermanos? Nos gozamos en la salvación. El segundo punto es nos gozamos en la comunión con Dios, en tener comunión, perfecta comunión con Dios. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Salmo 16 decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay ¿qué? Deleite, ¿cierto? Para siempre hay delicias. Hay verdadero gozo, hay verdadera felicidad. ¿En qué momento? En el momento en que estamos en comunión con Dios. Los judíos tenían un error grave en cuanto a la comunión con Dios. Ellos creían que eran los ricos los que estaban en mejor comunión con Dios. ¿Por qué? Porque los ricos podían comprar sacrificios, pagaban ofrendas costosas, ¿sí? Daban a los pobres. Pero ahí hay una falla, porque Jesús les dice, qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Hay traducciones que han dicho este versículo, qué imposible es que entre un rico en el reino de los cielos. Y si yo tengo comunión con Dios, que es este segundo punto, voy a tener también comunión con mis hermanos. Y eso es lo importante. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué nos enseña el versículo? La premisa es muy fácil. Si yo tengo comunión con Dios, yo voy a tener comunión con mi hermano. Y esa comunión me trae felicidad con Dios y me va a traer felicidad con mi hermano. A mí me alegra mucho cuando todavía después de 200 años cantamos el himno Bienvenidos, los hermanos hoy aquí, que se saludan, se dan la mano, ¿cierto? Después de tantos años de compuesto este himno, los hermanos siguen saludándose, siguen teniendo comunión unos con otros. Y tercer punto, gocémonos en las pruebas. Y bien difícil que es, ¿cierto, hermanos? Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. El sumo gozo se encuentra también cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son problemas, son tribulaciones. Alguien hizo la analogía que una prueba es como cuando seguramente en alguna ocasión en la vida a usted le tocó presentar un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Y que de pronto el profesor no le avisó y le dijo saque una hoja, ¿cierto? Y las pruebas realmente es algo así, es un examen de fe que debemos pasar. Que debemos pasar. Ese es el gran objetivo. Seguro la prueba que le hacían en el colegio no duraba sino media hora, no más el susto, ¿cierto? Y de pronto tenemos pruebas que duran mucho más tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, en lo cual tenéis mucho gozo, aunque ahora por un poco de tiempo nomás, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que tener gozo en ese momento de aflicción. Y dice el apóstol, por un poco de tiempo que duran las pruebas. Hermanos, las pruebas tienen 5 características importantes. 1, perduran por poco tiempo. Número 2, tienen un propósito divino. Número 3, producen aflicción.
se contrista uno. Número 4, son de diversas y varias formas. Y número 5, no deben reducir el gozo. No deben reducir el gozo que tenemos en el Señor. Hechos 5:41 nos da un ejemplo. Los apóstoles salieron de allí muy contentos, dice la Biblia, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Después de ser azotados, salieron, dice la Biblia, llenos de alegría. Pasaron por estas características de la prueba y al final continuaron con gozo. Pero ¿por qué debemos gozarnos en las pruebas? Salmo 126 dice, gocémonos en las pruebas. ¿Por qué? Porque algún día nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Nuestra lengua de alabanza. ¿Sí? Recuerde, hermanos, debemos gozarnos con los que se gozan. Hay un pasaje muy bonito, un ejemplo del apóstol Pablo que dice, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. En medio de las pruebas, ese es el gozo, cuando los hermanos brindan un abrazo a otro hermano. Verdaderas fuentes de felicidad, por la salvación, por la comunión con Dios y por las pruebas. Ahora vamos con las verdaderas fuentes de tristeza en el creyente. Verdaderas y auténticas fuentes. Un escritor escribió en una ocasión en un libro algo que decía, la tristeza es la sombra que sigue al gozo. Cuando usted va caminando a mediodía, usted va andando y detrás viene su sombra. Lo que quería decir este escritor es que definitivamente tenemos alegrías, pero también tenemos tristeza. Nuestro pasaje dice, gozaos con los que se gozan, pero también dice, llorad con los que lloran, con los que lloran. Recientemente hubo en Afganistán una boda. Estaban los invitados, estaba el novio, estaba la novia, y de pronto el Estado Islámico prendió fuego y mató 80 personas. Mató 80 personas. Y entre las personas fallecidas murió la novia. El novio quedó vivo. Y el novio dejó una frase que dice, jamás volveré a conocer la felicidad. Y es obvio que cuando tenemos alguna tristeza podemos llegar a estos puntos, ¿cierto? Unos puntos fuertes. Pero no es así. No es así. Seguramente Dios traerá consuelo en medio de las dificultades. Y eso es lo que creemos nosotros los creyentes, ¿cierto? Que tenemos un Dios grande, maravilloso. El Espíritu Santo es el consolador. Seguramente el Espíritu Santo y la labor de los hermanos traerá consuelo. Entonces, en momentos de grande angustia, seguramente vamos a entender eso de llorar con los que lloran. Ahora, hay momentos ilegítimos por los cuales la gente llora y que no son importantes. Por ejemplo, los niños lloran cuando no reciben un juguete, ¿cierto? O un joven puede llorar cuando no es correspondido sentimentalmente. O un adulto puede sentirse desalentado cuando su salario no refleja el esfuerzo que él tiene. Podemos ver esos momentos de tristeza, pero yo quiero llevarlos a momentos realmente que la Biblia dice por los cuales debemos estar tristes. La tristeza en la Biblia, en la palabra griega, viene traducida de 9 maneras. La podemos encontrar como presión, angustia, gemir, nostalgia, padecer, lamento, agonía y otras más. Y pueden haber, así como lágrimas ilegítimas, pueden haber lágrimas legítimas por las cuales podemos y debemos llorar. Abraham lloró cuando murió su esposa.
Pablo dijo, deseando verte a causa de tus lágrimas. El profeta Jeremías, cuando predicó el juicio venidero a Israel, dijo, mis ojos se hicieron fuentes de lágrimas. El Salmo 55 trae un versículo excepcional respecto a esto. Dice el salmista así, cuando tiene una preocupación grande, fuerte, cuando está sufriendo tremendamente, dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Y volaría y hallaría reposo. Seguramente a usted le ha pasado eso, ¿no? En un momento de angustia quisiera tener alas, volar y salir corriendo de ese problema que tiene, ¿cierto? Y sigue diciendo el salmista, ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Y es una realidad, ¿no? En los problemas quisiéramos escapar volando del dolor, volando de la angustia, volar del sufrimiento, ¿sí? Pero, ¿qué debemos hacer? Esperar lo que dice las bienaventuranzas. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos recibirán consolación, ¿sí? Y es un deber. No solo que vamos a recibir consolación, sino es un deber consolar a otros, ¿sí? Compartir esa carga emocional de sufrimiento que está llevando el otro. La consolación, hermanos, la consolación no significa resolver el problema del otro. Escuche eso. La consolación no es resolver el problema que tiene el otro, ¿sí? Sino es estar con él en su dolor. Es ofrecerle un espacio de alivio, un espacio de esperanza de parte de Dios. Un pastor americano de apellido Piper dice, la tristeza puede ser una manera de que Dios nos recuerde que nuestro hogar y nuestro gozo eterno están en el cielo, no aquí en la tierra. Una manera de recordar que nuestro gozo debe estar es en el cielo. El conocido reformador Martín Lutero decía, cuando la tristeza y el desánimo me visitan, me aferro a la promesa de que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de aquellos que están siendo quebrantados. Pensemos en tres cosas que debemos sentir tristeza de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí van las tres. Vimos las tres de felicidad y vamos tres de tristeza. La primera, tristeza a causa del pecado. Otro escritor en un libro dijo, el pecado es un monstruo de 1000 caras que trae 1001 tristezas. 1001 tristezas. Aquí hay un problema grave con el tema de sentir tristeza por el pecado. Y es el siguiente. Algunos sienten tristeza por las consecuencias que le van a llegar por el pecado que cometió. Pero el creyente debe sentir tristeza por haber ofendido a un Dios santo. Es donde está la verdadera tristeza. La muchacha que queda embarazada empieza a sentir tristeza por el problema que le viene encima con los padres y la familia y todo eso y la sociedad y muchas cosas, ¿no? Pero sintió tristeza por haber ofendido y haber pecado delante de un Dios santo. Esa es la verdadera tristeza a causa del pecado, ¿sí? El Salmo 38, 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Recordemos el pecado del rey David. ¿Qué dijo él como conclusión? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Él siempre entendió que cuando pecaba estaba ofendiendo a Dios, a un Dios santo, a un Dios santo. Y otra cosa importante es, cuando la gente entra en pecado, lo que hacen es tratar de incluir a Dios en su problema y no estar usted en los planes de Dios, que es lo correcto. A ver cómo Dios me salva del problemonón en que me metí, ¿cierto? Dijo una vez un hermano
que había caído en pecado, dijo, le tengo pavor a las consecuencias. Lo correcto es, le tengo pavor a un Dios santo. Pero ¿qué es lo bueno? Que me puedo acercar en arrepentimiento a ese Dios santo. Que yo puedo regresar en quebrantamiento, ¿cierto? Porque son los sacrificios que el Señor espera. Hay otro aspecto en cuanto a la tristeza a causa del pecado que quisiera tocar, y es cuando un hermano cae en pecado, es incorrecto hacer burla de eso, hacer rechazo, hacer señalamiento. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú seas también tentado. No sea que el día de mañana sea usted el que está en esa posición. Y ahí es donde podemos aplicar llorad con los que lloran. Si el hermano cae en pecado, mi deber como cristiano, de acuerdo a Romanos 12:15, es que ir, consolarlo, restaurarlo, ayudarlo a su comunión con Dios. El segundo punto de tristeza que debemos sentir legítima es por el pueblo de Dios. Debemos sentir tristeza cuando algo pasa en la congregación, en la iglesia. 3 ejemplos le voy a dar brevemente. Esdras sintió tristeza cuando se enteró del pecado del pueblo de Israel. Dijo así, escuchen estas palabras que cada uno de esos 3 ejemplos trae y que son muy emotivas. Dijo Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Verdadera tristeza. Nehemías al escuchar la desolación de Jerusalén, dijo lo siguiente, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Su tristeza lo llevó a pedir perdón por el pueblo de Israel. Y el otro ejemplo, el del apóstol Pablo, que nos recuerda llorar con los que lloran. El apóstol Pablo, cuando oyó la condición espiritual de sus hermanos judíos, dijo lo siguiente, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí encontramos a alguien dándolo todo por sus hermanos. Y el tercer tipo de tristeza es por el sufrimiento. Es evidente que en la vida tenemos sufrimientos, ¿cierto? Y sufrimientos que a veces nos hacen sentir débiles. El Salmo 42 dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí miramos 2 cosas interesantes, ¿no? En algunas ocasiones el sufrimiento puede ser a diario, mi pan de día y de noche. Me acuesto triste y me levanto triste. Pero el otro aspecto que quisiera traerle a usted su atención, llamar su atención, es lo que le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? En momentos de sufrimiento, posiblemente muchos alrededor nos van a decir eso. Y bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Por lo mismo que pasa el salmista que escribió el Salmo 42, pasó Job. Job dijo, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. En algún momento de nuestras vidas podemos estar sintiendo eso, tristeza por algún sufrimiento, pero la misma palabra de Dios nos trae la voz de consuelo. Romanos 8:18 dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestar. ¿Sí? En algún momento estas aflicciones van a ser pasajeras,
Primera de Pedro 5 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y aquí es donde es clave, ¿por qué el sufrimiento? Dice el apóstol Pedro, para que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fortalezca y establezca. Hermanos, es un deber llorar con los que lloran. La presencia de un hermano cuando otro está sufriendo es muy importante. Como reflexiones finales, recordemos, la verdadera felicidad está en la salvación. Eso nos debería traer siempre gozo, en la comunión con Dios, en las pruebas. La verdadera tristeza está en el arrepentirse de los pecados, en tener tristeza grupal por los hermanos en la iglesia, tristeza por los sufrimientos de mis hermanos. El Salmo 35 dice: por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Son pasajeros, son pasajeros. Alegrémonos, hermanos, en las bendiciones de mi hermano, sin importar mi situación. Yo debo alegrarme que a mi hermano le vaya bien, no importando mi situación. Igualmente, seamos sensibles y compasivos con el dolor del hermano, así en ese momento yo esté en gozo, yo debo acercarme a él. El llamado es a ser uno en el gozo y en el dolor. Pero el llamado también es: si tenemos a Cristo en nuestras vidas, gocémonos en Él. Pero si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, el llamado es arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al que esté aquí y no se ha arrepentido de sus pecados, ese es el llamado y esa es la invitación, a que se arrepienta de su maldad, para que vengan, como dice el versículo, tiempos de refrigerio, que significa también tiempos de aliento, de revivir, ¿sí? Y que asimismo, como se arrepiente de sus pecados, crea en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador y Señor para su vida. Crea en Jesucristo y deposite su fe en el Señor. Ese es también el llamado. Venga a Cristo para que sienta el mayor gozo, para que sienta el mayor gozo que puede tener un ser humano, y es vivir eternamente con Él. Hermanos, colóquese de pie y oremos. Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Señor, hoy encontramos gozo en la salvación, en el hecho de saber que somos hijos tuyos. Hoy nos gozamos por el privilegio de estar en comunión contigo, Señor, de poder alegrarnos en leer tu palabra y en orar para ti, Señor. Hoy nos alegramos inclusive en las pruebas, Señor, que a veces nos afligen, pero creemos que en las pruebas hay gozo, hay alegría. Señor, hoy reconocemos que en muchas ocasiones hemos pecado y por lo cual volvemos a ti, Señor, con una tristeza inmensa, recibiendo tu perdón, Señor. Hoy también, Señor, tú nos recuerdas de ir y consolar al hermano que tiene tristeza, Señor. Tú nos recuerdas, Señor, que en medio de los sufrimientos es lo que debemos hacer, Señor. Abrazarnos los unos a los otros,
consolarnos los unos a los otros. Señor, que este deber cristiano que está en tu palabra se haya plasmado en nuestras vidas y sea extensivo a nuestras familias y sea extensivo a nuestros hermanos en la fe. Señor, que no se nos olvide que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En Cristo Jesús. Amén.